¿Te has puesto a pensar que algunas de las leyendas más grandes de la Champions o ganadores del Balón de Oro jamás jugaron un solo minuto en un mundial? Parece una locura, pero la historia del fútbol tiene un lado B, lleno de infortunios, decisiones políticas o simplemente mala suerte. Tipos que lo ganaron absolutamente todo a nivel de clubes, pero que se quedaron con las ganas de defender a su país en el torneo más importante del planeta. Hoy vamos a revisar los 7 casos más extremos de cracks que el mundial ignoró por completo. Así que quédate porque empezamos ya. Eric Cantona es probablemente el gran ¿qué hubiera pasado si? Del fútbol francés. No le faltó talento, le sobró carácter. Con el Manchester United se convirtió en un símbolo eterno de Old Trafford. Disputó 185 partidos oficiales, marcó 82 goles y ganó 4 Premier League en apenas 5 temporadas. Fue el hombre que ayudó a transformar al United en una potencia inglesa moderna. Con Francia jugó 45 partidos y anotó 20 goles. Era el líder absoluto de una generación que quedó marcada tras no clasificar al Mundial de Estados Unidos 94, especialmente por aquella derrota agónica ante Bulgaria. Pero en 1995 llegó el momento que cambió todo. Su famosa patada voladora a un hincha del Crystal Palace. La sanción fue durísima, 9 meses fuera. Y mientras Cantona estaba suspendido, Aimé Jacquet empezó a construir una nueva Francia alrededor de un joven Zinedine Zidane. Cantona nunca volvió a recuperar su lugar. Y en 1997, con apenas 30 años, decidió retirarse del fútbol. Un año después, Francia salía campeona del mundo en París. Muchos creen que la salida de Cantona fue necesaria para que Zidane tomara definitivamente el control de esa selección. Y es rarísimo pensar que uno de los tipos más dominantes de la Premier prefirió retirarse antes que pelear por estar en el Mundial del 98. Orgullo francés en estado puro. Y antes de seguir con el video, quiero recomendarles el mejor sitio de juegos, stake.p. Regístrense con mi código MAJO a través del enlace que está en la descripción de este video y podrán llevarse un regalo de mi parte. Además, no se olviden de unirse a mi canal de difusión de Instagram para estar más conectados. Alfredo Di Stéfano. La historia de Alfredo Di Stéfano con los mundiales parece una maldición escrita por un guionista demasiado cruel. Para muchos está entre los 5 mejores futbolistas de todos los tiempos. Con el Real Madrid marcó más de 300 goles oficiales y ganó 5 Copas de Europa consecutivas, anotando en todas las finales. Una locura irrepetible. Primero jugó para Argentina. ¿El problema? Argentina no participó en los mundiales de 1950 ni 1954 por decisiones dirigenciales. Después se nacionalizó español. Luego, ya con España, no logró clasificar al Mundial de 1958. Y cuando finalmente parecía que iba a jugar el Mundial de Chile 1962, llegó otra tragedia. Di Stéfano sufrió una lesión muscular semanas antes del torneo y no pudo disputar ni un solo minuto. Viajó con el plantel, apareció en las fotos oficiales, pero jamás llegó a jugar. Se retiró sin haber disputado un Mundial. Imagínate ganar 5 Champions seguidas y aún así nunca poder jugar un Mundial. La historia de Di Stéfano demuestra algo bastante incómodo. El fútbol no siempre es justo. Y a veces, ni siquiera los más grandes pueden hacer algo contra eso. Ryan Giggs. Ryan Giggs es el caso de un futbolista que eligió la lealtad por encima de la gloria internacional. Con el Manchester United jugó 963 partidos oficiales y ganó 35 títulos. Sí, 35. Entre ellos, 13 Premier League y 2 Champions League. Con Gales disputó 64 partidos y marcó 12 goles. Giggs creció en Inglaterra y técnicamente pudo haber representado a la selección inglesa en categorías juveniles, pero siempre dejó clara su postura. Prefiero no jugar un mundial antes que jugar por un país que no siento mío. El problema es que durante casi toda su carrera, Gales era una selección demasiado limitada. Se retiró en 2014 y pocos años después llegó la generación dorada de Gareth Bale, que llevó al país a una Euro histórica y luego al Mundial de Qatar 2022. Giggs probablemente habría jugado varios mundiales si elegía Inglaterra, pero decidió quedarse con Gales hasta el final. Y aunque nunca tuvo su foto mundialista, esa fidelidad también lo convirtió en leyenda.
George Weah. George Weah es mucho más que un futbolista histórico. Es el único africano que ha ganado el Balón de Oro. Lo consiguió en 1995 y lo hizo representando a Liberia, un país devastado por la guerra civil. Brilló en clubes como el PSG y el Milan. Ganó ligas en Francia e Italia y superó los 190 goles oficiales en clubes. Pero su historia con Liberia es todavía más impresionante. La federación prácticamente no tenía recursos y Weah llegó a pagar de su bolsillo vuelos, hoteles, uniformes y concentraciones para que la selección pudiera competir. Era delantero, capitán y casi gerente financiero. En las eliminatorias rumbo al Mundial 2002, Liberia quedó muy cerca de clasificar, pero terminó fuera tras perder puntos clave ante Nigeria y Ghana. Y así, uno de los mejores delanteros de los 90 jamás pudo jugar un mundial. Lo de Weah trasciende completamente el fútbol. Literalmente sostuvo a su selección en medio de una guerra civil. Y años después, Liberia terminó eligiéndolo presidente de la República. Hay futbolistas importantes. Y luego está George Weah, crack total. Jari Litmanen. Si hablamos de elegancia en los 90, hay que hablar de Jari Litmanen, el cerebro del Ajax campeón de Europa en 1995. Un mediapunta finísimo, inteligente y adelantado a su época. Con el Ajax marcó 133 goles y ganó 13 títulos. Después pasó por Barcelona y Liverpool, donde también conquistó títulos europeos. Con Finlandia jugó 137 partidos y marcó 32 goles, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes en la historia de su selección. El problema era simple: Finlandia nunca tuvo el nivel colectivo suficiente para competir seriamente por un cupo mundialista. Litmanen debutó con su selección en 1989 y siguió jugando hasta 2010 intentando alcanzar ese milagro, pero nunca llegó. Litmanen era un jugador top mundial atrapado en una selección demasiado pequeña para su talento. Uno de esos futbolistas que los fanáticos más jóvenes quizás no dimensionan, pero que en los 90 era una absoluta maravilla. Bernd Schuster. Bernd Schuster no se perdió los mundiales por lesiones ni por mala suerte. Se los perdió porque simplemente no quiso ir. El alemán era uno de los mediocampistas más talentosos de los años 80. Un jugador elegante, técnico y con una personalidad explosiva. Brilló en Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Algo rarísimo incluso hoy. Con apenas 20 años ya había sido figura en la Eurocopa que Alemania ganó en 1980. Pero las peleas constantes con entrenadores, dirigentes y compañeros terminaron rompiendo totalmente su relación con la selección. Y en plena élite decidió renunciar. Alemania llegó a las finales de España 82 y México 86 sin él. Renunciar a Alemania en los 80 era prácticamente renunciar a pelear por el título mundial. Pero Schuster era así. Un genio total y probablemente una pesadilla para cualquier vestuario. George Best. Y cerramos con uno de los talentos más naturales que ha visto el fútbol europeo. George Best, el quinto Beatle. Con el Manchester United ganó la Copa de Europa en 1968 y ese mismo año obtuvo el Balón de Oro con apenas 22 años. Marcó 179 goles en 470 partidos con el United y se convirtió en una superestrella mundial dentro y fuera de la cancha. Pero Irlanda del Norte nunca logró clasificar un mundial durante su mejor etapa. Cuando el equipo consiguió llegar a España 82, Best ya tenía 36 años y su carrera estaba destruida por el alcohol y los excesos. El técnico Billy Bingham consideró convocarlo como homenaje, pero físicamente ya no podía competir al máximo nivel. Y así terminó la carrera de uno de los futbolistas más talentosos de todos los tiempos, sin mundial. Pelé llegó a decir que George Best era uno de sus jugadores favoritos, y viendo sus mejores jugadas se entiende perfectamente. Un genio absoluto, aunque también un recordatorio de que solo el talento no siempre alcanza. Y antes de cerrar, mención especial para Ladislao Kubala, leyenda histórica del Barcelona y uno de los pocos futbolistas que representó oficialmente a 3 selecciones distintas: Hungría, Checoslovaquia y España. Al igual que Di Stéfano, una lesión terminó dejándolo fuera del Mundial de 1962, cuando parecía que finalmente iba a debutar en la Copa del Mundo.
Estas son historias que demuestran que el fútbol no siempre junta a los mejores jugadores con el torneo más importante. ¿Cuál de estos casos te parece el más injusto? Te leo en los comentarios. Yo soy Majo Calderón y nos vemos en el próximo video.